Soy Alan Pauls, estoy en San Pablo, Brasil, para presentar Historia del Pelo, que es el segundo tomo de una trilogía que estoy escribiendo sobre los años 70 en Argentina. El primero que escribí se llama Historia del Llanto, el segundo es Historia del Pelo y el tercero que estoy terminando de escribir ahora se llama Historia del Dinero. Y elegí esos tres elementos, el llanto, el pelo y el dinero, como tres entradas laterales, tres entradas de servicio para entrar a una época, los años 70 en Argentina, que es una época muy compleja, ¿no? Sobre todo porque es una época que ha sido muy pensada, muy escrita, muy reflexionada. Entonces quería encontrar maneras un poco más oblicuas, laterales, para meterme con ella. La historia del pelo básicamente es la historia de el mismo héroe que protagoniza las tres novelas. Es un héroe que en la adolescencia, en plena época de la lucha armada en Argentina, años 73, 74, está disconforme con el pelo que tiene un pelo, es rubio, tiene el pelo lacio, largo, y siente que ese pelo rubio, lacio y largo es un pelo demasiado burgués para la época. Entonces sale en busca de un corte de pelo revolucionario. En ese momento los revolucionarios usan o bien el pelo morocho, negro, oscuro, digamos, y rulos, o bien el afro. El afro es el gran pelo revolucionario de la época. Entonces el héroe sale detrás de este corte de pelo revolucionario y por supuesto fracasa, no lo encuentra. Entonces queda un poco a mitad de camino, digamos, ya no tiene el pelo que tenía, el pelo burgués de su origen, y tampoco accede al pelo revolucionario. Entonces queda en un estado, yo diría, traumático, y ese trauma se manifiesta luego en su vida bajo una forma pesadillesca, que es la búsqueda del corte de pelo perfecto. Vive obsesionado por su pelo, obsesionado por encontrar al peluquero que le haga el corte de pelo perfecto, no lo encuentra y cuando está a punto de renunciar, descubre a un peluquero paraguayo, Celso, que por primera vez en su vida le corta el pelo como él quiere. Y toda la novela cuenta qué pasa a partir del momento en que ese deseo de adolescencia se realiza para el protagonista, ¿no? La idea de la historia del pelo es tratar de encontrar en ese fósil de la época, que es el pelo, la historia de la época, ¿no? O sea, tratar de leer en un elemento aparentemente frívolo, insignificante, un adorno, podríamos decir, toda la violencia y todos los enfrentamientos que marcaban la primera parte de la década del 70 en Argentina. Porque el pelo es en la novela no solo la obsesión del protagonista, sino también un fetiche cultural, ¿no? Un fetiche cultural y político. En la novela hay varios episodios históricos que se evocan alrededor de pelos célebres, de cabelleras célebres, que muestran hasta qué punto el pelo en los años 70 era efectivamente no era solamente un elemento de coquetería o de moda o de diseño personal, sino también era una arena donde se enfrentaban las mismas fuerzas que se enfrentaban en la sociedad, ¿no? Hay un caso de una película que Agnès Varda va a filmar a Los Ángeles con los Black Panthers, y en la película, que dura 15 minutos, los Black Panthers pasan 5 minutos, o sea el 30% de la película, discutiendo sobre la eficacia del afro, del pelo afro, como statement político, ¿no? Y también está en la novela el caso del remate que se hace relativamente pocos años de un mechón de pelo del Che Guevara, ¿no? Que durante los años 70 fue, por supuesto, el gran paradigma capilar revolucionario de los argentinos, ¿no? Y supongo que también en buena parte de América Latina. O sea que la historia del pelo es la historia de la Argentina en los años 70, llena de violencia, de fuego, de pólvora y de sangre, vista a través de este personaje que ve el mundo con un solo anteojo, que es el anteojo del pelo.